del mensaje hoy, entonces, no es muy, bueno, no es un título muy elaborado. Es la doctrina de la invisibilidad de Dios. La doctrina de la invisibilidad de Dios. Este hombre no es mi gemelo, es un hombre que encontré en internet con los ojos cerrados. La doctrina de la invisibilidad de Dios. Vamos a buscar en la Biblia Juan 6, 46. Ya que voy a predicar sobre la invisibilidad, voy a esconderme detrás del púlpito y predicaré desde aquí. Así que Juan 6, versículo 46. Claro, por eso, invisibilidad, para que tenga más afecto, ¿no? El mensaje. Juan 6, 46. Dice la palabra del Señor, de nuevo, tema general, la doctrina de la invisibilidad de Dios. Dice Jesús, Juan 6, 46. No que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios. ¿Quién es aquel que vino de Dios? Jesucristo, amén. Este ha visto al Padre. Ok, muy fácil. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. Una pequeña introducción y luego comentaré los puntos en el mensaje, en la exposición de hoy. Ok, seguimos en la zona de Israel llamada alimentación de 5,000, Galilea, concretamente la ciudad de Capernaum. El pueblo había seguido a Jesús porque el día anterior en Betsaida, Galilea también, habían disfrutado de panes y peces. Entonces buscan a Jesús porque quieren desayunar gratis, quieren más comida. Vemos entonces en Juan 6 que hay personas que siguen a Jesús visiblemente, pero no son verdaderos discípulos. Están interesados en su barriga. Quieren cosas terrenales, quieren cosas humanistas, no quieren la palabra del Señor. Jesús entonces entiende muy bien que no son verdaderos creyentes. Ahora, tenemos que entender que esto se puede aplicar a la iglesia de hoy. Podemos estar aquí hoy, por ejemplo, empezando el culto visiblemente. Estamos todos en la iglesia, pero a lo mejor invisiblemente no estamos todos en la iglesia. Porque la iglesia invisible la conoce Dios. Es la verdadera iglesia, la iglesia de los escogidos. Pero visiblemente hablando, pueden haber personas entre nosotros hoy que no son nacidas de nuevo. Y cuando Cristo entonces se revela, tal y como es, a estos incrédulos, ellos empiezan a murmurar, porque Jesús decía, yo soy el pan de vida, como cantamos en la primera alabanza hoy. Yo soy el pan, y ellos se ponen a murmurar. Ahora, Jesús sabe muy bien, como expliqué la semana pasada, que los galileos no pueden creer sin una obra eficaz del Padre en sus corazones. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y ahí saqué la doctrina de la elección incondicional. Entonces, en aquel entonces, el grupo visible se dividió en dos bandas: los verdaderos discípulos y los falsos creyentes. Y en nuestra iglesia General Luque y Almería, y en todas las iglesias de España hoy, hay una iglesia verdadera, invisible, genuina, y luego hay incrédulos que están ahora sentados con muchos hermanos nuestros alrededor de esta nación. Bien, tengo 2 puntos en esta mañana. Si el Señor quiere, voy a exponerlos con su ayuda y están aquí en la pantalla. Punto número 1, nosotros no vemos. Y punto 2, el Hijo sí ve. Y luego lo que haré en el segundo punto es proponer un sinónimo de ver. Ya que Dios es invisible, propondré el verbo conocer como un sinónimo del verbo ver. Porque claro, Dios es invisible y no debemos interpretar la vista de manera ya literal. Ok, primer punto, nosotros no vemos. Juan 6, 46, la primera cláusula. Dice, no que alguno haya visto al Padre. No que alguno haya visto al Padre. La semana pasada Jesús enseñó en el pasaje que nadie puede creer en Él si el Padre no le trae. Y Jesús luego agrega, también la semana pasada lo vimos, que todo aquel que se acerca a Jesús aprende del Padre y oye de Él. Jesús entonces no quiere que los seguidores saquen una conclusión incorrecta, porque Jesús está diciendo a la multitud, pues no podéis creer en mí si el Padre no os trae, si no habéis aprendido del Padre, si no habéis oído al Padre. Jesús no quiere que la gente piense del Padre en términos visibles. Y por eso salta enseguida y añade este matiz.
diciendo no que alguno haya visto al Padre. Entonces, cuando el Padre hace una obra en sus hijos, esta obra es secreta. Es una obra invisible. Nosotros no vemos a Dios el Padre. Nosotros que hemos nacido de nuevo, nunca hemos visto a Dios el Padre. Dios el Padre opera en nosotros secretamente a través de su agente en esta tierra, llamado el Espíritu Santo de Dios. Así que Dios el Padre es invisible. Cristo no quiere que nadie malinterprete su enseñanza. Es cuando Jesús dice que el Padre atrae a la gente, cuando la gente aprende de Él y la gente oye al Padre, no es que la gente esté viendo físicamente hablando al Padre. De ahí este matiz, lo que lo he llamado. Y esto también lo vemos en el Evangelio de Juan, en el prólogo, los primeros 18 versos. El último verso del prólogo dice, Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, Dios es invisible. Juan escribe en Juan 1:18 que el Padre es invisible porque Juan era un discípulo ¿de quién? Juan era un discípulo de Jesucristo. Por tanto, si Jesucristo nos está diciendo que nadie ha visto al Padre, pues es lógico que Juan, décadas más tarde, escriba en Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. Juan era un discípulo del Señor Jesucristo. Jesucristo nos enseña sobre la invisibilidad del Padre aquí en Juan capítulo 6. También cuando pensamos en la charla con la samaritana, 2 capítulos anteriores, Juan 4, Él dice, Jesús, en el versículo 24, Dios es espíritu. ¿Y es espíritu visible o invisible? Invisible. Por tanto, Dios es invisible. Y luego en el capítulo anterior, capítulo 5, Juan 6, Juan 4, ahora Juan 5, cuando está en Judea, Él dice en el versículo 37 a los judíos, vosotros nunca habéis visto el aspecto de Dios. Por tanto, Juan 4, Jesús dice, Dios es invisible. Juan 5, Jesús dice, Dios es invisible. Juan 6, tercera vez en 3 capítulos, Jesús dice, Dios es invisible. Si tú eres un cristiano y aceptas el señorío de Jesucristo, tienes que confesar que Dios es invisible. Y esta doctrina no es un, digamos, invento de Jesús. Esta doctrina la hallamos en el Antiguo Testamento. Hay un montón de textos y solamente voy a compartir 2 o 3 con vosotros. Primer texto, Antiguo Testamento, que habla de la invisibilidad de Dios. Deuteronomio 4, versículo 12 dice, el Señor habló con vosotros de medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Dios habló, pero el pueblo vio a Dios. No. ¿Por qué? Porque Dios es invisible. Segundo texto, Job 9:11. He aquí Dios pasará delante de mí y yo no lo veré. Pasará y no lo entenderé. Dios entonces está moviéndose alrededor de Job, pero Job no ve a Dios. Tercer texto, Job 23, 8 al 9. He aquí yo iré al oriente y no hallaré a Dios. Iré al occidente, no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, no lo veré. Al sur se esconderá, no lo veré. Entonces Dios está actuando, Dios está en todos sitios. Dios está en el norte, en el sur, en el este, en el oeste, pero no vemos a Dios. Y ahora en esta iglesia, nuestro Dios es invisible y Él actualmente está aquí. Dios está al lado de Doris. Dios está encima de Doris. Dios está por debajo de Doris. Dios está rodeando ahora mismo a Doris. Dios está escuchando cada palabra que estoy predicando ahora mismo. Él está aquí, hermanos. Dios está aquí. Pero no veis a Dios. Nadie puede ver la figura de Dios el Padre. Dios está presente entre nosotros de forma muy especial, pero no vemos al Señor. Entonces, el Antiguo Testamento enseña que Dios es invisible. Jesús nos dice en Juan 4, 5 y 6 que Dios es invisible. Y encontramos la misma enseñanza en el resto del Nuevo Testamento. De nuevo, 2 o 3 textos, esta vez del Nuevo Testamento. Uno que citaré en el segundo punto de mensaje hoy, Colosenses 1, 15. Creo que podéis completarla. Él es la imagen del Dios. Muy bien. Cristo es la imagen visible
del Dios invisible. Entonces, si Dios es invisible, tenemos la doctrina de la invisibilidad de Dios. Texto 2, 1 Timoteo 1:17. Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor, sea gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Tercer texto, 1 Timoteo 6:16. Dios es el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honor y el imperio sempiterno. Amén. Cuarto texto y último del Nuevo Testamento, Hebreos 11, versículo 27. Por la fe, Moisés dejó a Egipto, no temiendo la ira de Faraón, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Y quién es el invisible? Dios. Moisés salió sin temor a Faraón porque temía más bien al Señor. Vio, metafóricamente hablando, al invisible. Iglesia, Antiguo Testamento, Dios es invisible. Jesucristo, Juan 4, Juan 5, Juan 6, Dios es invisible. Nuevo Testamento, Dios es invisible. Aquí tenemos una doctrina no negociable de nuestra fe evangélica cristiana. Nadie puede ver a Dios el Padre porque Él es espíritu. Ahora, mi puritano favorito se llama Thomas Watson. Él tiene un magnífico libro, uno de los pocos libros que me ha hecho llorar ante la belleza de su descripción de Dios. Thomas Watson dice en su libro, que por cierto está en español, podéis conseguirlo en Editorial Peregrino, 12, 13 euros más o menos. Thomas Watson dice, ¿qué significa cuando decimos que Dios es espíritu? Watson contesta diciendo, por espíritu quiero decir que Dios es una sustancia inmaterial, de esencia pura, que no está compuesto de cuerpo y alma. Y Watson dice que los ángeles también son, en ese sentido, espíritus. No obstante, hay que tener mucho cuidado y trazar una distinción entre lo angelical y lo divino. Los ángeles no son Dios. ¿Cuál es la diferencia entre un ángel y Dios? Bueno, primera diferencia, los ángeles son finitos. Los ángeles fueron creados dentro del marco del tiempo. Por tanto, el ángel es finito en dos sentidos. Uno, está sujeto al tiempo. Y número dos, también el ángel está sujeto a un solo lugar. Un ángel no es omnipresente. Un ángel no puede estar aquí en General Luque, Almería, y al mismo tiempo en la iglesia evangélica de Córdoba, por poner un ejemplo. Los ángeles están limitados porque son finitos. Segundo lugar, los ángeles no solamente son finitos, los ángeles son creados. Por tanto, es blasfemia, es deshonrar al Señor si adoramos a ángeles. Y en la iglesia del Nuevo Testamento, Pablo en Colosas, la ciudad de Colosas, él tuvo que escribir una carta llamada Colosenses para rebatir a algunos maestros en la iglesia que estaban animando a los santos a adorar a los ángeles. Y hay que tener muchísimo cuidado con esto. Los ángeles no son dignos de adoración. No sé si os acordáis cuando Juan, a finales de Apocalipsis, capítulo 22, no me acuerdo el versículo, Juan se pone a adorar a un ángel. ¿Y qué dice el ángel? No lo hagas, no. Yo soy consiervo tuyo. Adora a Dios. Adoramos al Padre, adoramos al Hijo, adoramos al Espíritu Santo, pero no adoramos a los ángeles. Así que sí, los ángeles son espíritus, pero son finitos y son creados. Pero nuestro Dios no es creado. Él existía antes del principio. Y nuestro Dios no es finito. Él es infinito. Por lo tanto, Dios trasciende el tiempo y el espacio. Todos aquí estamos limitados por el tiempo-espacio. El cosmos nuestro es un cosmos de tiempo-espacio, pero Dios trasciende el tiempo. Y ya que Dios trasciende el tiempo, Dios es eterno. Muy bien, Dios es eterno. Y ya que Dios trasciende el espacio, Dios es inmenso. Amén. Un texto bíblico sería 1 de Reyes 8, 27. Salomón está consagrando el templo al Señor y dice: Señor, ¿qué casa te edificaremos para ti? Si ni siquiera los cielos, ni los cielos de los cielos te pueden contener. Y como comentamos en el estudio teológico el otro día, la
inmensidad de Dios es superior a su omnipresencia. Vamos a pensar un momento. Dios es omnipresente porque Él está en todos los sitios de la creación. Dios está aquí, Dios está ahí, Dios está ahí. Dios está en todas partes. Dios es omnipresente en la creación. Pero Dios también trasciende la creación. Es más grande de la creación porque nuestras galaxias lejanas son finitas. Y donde quiera que no haya creación, ahí está Dios. Dios es inmenso porque trasciende el espacio. Por tanto, amados, Dios es digno de suprema alabanza porque Él es increado y Él es infinito. Y ya que Él es infinito, es eterno en relación con el tiempo y Él es inmenso en relación con el espacio. Por tanto, debéis adorar a Dios. Amén. Por supuesto, no debéis adorar a los ángeles, pero sí debéis adorar a Dios. Y por eso en Isaías 6, versículo 3, los serafines, una categoría de ángel, los serafines no paraban de pegar voces diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Y luego en Lucas, cuando los ángeles anuncian el nacimiento de Mesías, no cantan alabanzas a otras fuerzas angelicales. Los ángeles dicen en Lucas 2, versículo 14, Gloria in excelsis Deo. Los ángeles alaban a Dios. No adoramos, hermanos, pues a los ángeles. Y fijaos en algo. Los ángeles son pedazos de bestias, hermanos. Cuando leemos en Apocalipsis 10, dice: un ángel puso un pie, ¿verdad?, en la tierra y otro pie en el mar. Y yo me paro a pensar: madre mía, ¿no? ¿Qué tamaño habrá sido aquel ángel? Ese ángel podría partirme en dos. Pero ese ángel, que es infinitamente más grandioso que un servidor, ese ángel adora a Dios. Entonces, amados, si los ángeles adoran a Dios, ¿cómo no vamos a dar gloria al Todopoderoso? Amén. Dios es digno de adoración. Dios es espíritu. Thomas Watson dice que Dios es un espíritu súper excelente. Y en la Confesión de Londres que estamos estudiando, capítulo 2, párrafo 1, dice textualmente: Dios es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo ni partes. Ok, hemos dicho que el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, que Jesucristo enseñan en armonía la doctrina de la invisibilidad divina. Ahora, tres problemas que siempre comparten los escépticos, los agnósticos y los ateos. Tres problemas, y estos problemas los vimos hace varias semanas en un estudio entre semana. Tres problemas relacionados con la invisibilidad de Dios. Problema número 1. ¿Qué hacemos con la deidad de Jesucristo? Porque ¿qué estoy diciendo? Dios es invisible, pero nosotros creemos que Jesucristo es visible. Entonces, ¿cómo puedo yo deciros semana tras semana que Jesucristo es el Dios hombre? Si Dios es invisible y Jesucristo es visible, ¿cómo podemos defender la doctrina de la deidad de Jesús? Ahí está el primer problema. Problema número 2. ¿Qué hacemos con las llamadas teofanías? Teo, Dios, fanía del verbo manifestación, manifestación de Dios. ¿Qué hacemos con las manifestaciones de Dios en el Antiguo Testamento? Donde podemos ver a Dios de alguna manera física. ¿Cómo podemos reconciliar las teofanías con lo que Jesús enseña hoy? Y el tercer problema: ¿qué hacemos con las descripciones en la Biblia que atribuyen partes corporales al Señor? Por ejemplo, Salmo 63, versículo 8. Tu diestra me has sostenido, ¿no? ¿Qué hacemos con los ojos de Dios, el rostro de Dios, el brazo de Dios? Tres problemas que debemos abordar para defender correctamente esta doctrina hoy. Primer problema. Ok, iglesia. Primer problema es: si Dios es invisible, ¿cómo puede Jesús ser visible y al mismo tiempo ser Dios? Pues creo que llevamos mucho tiempo exponiendo la doctrina de la doble naturaleza de Jesús. Es verdad que en cuanto a su naturaleza divina, Jesucristo es completamente invisible.
Pero Jesucristo, que estuvo en el principio con el Padre, Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Juan 1:14 dice que aquel verbo se hizo ¿qué? Carne. Por tanto, Dios el Hijo no abandonó su deidad. Hay que tener muchísimo cuidado con esto, A veces incluso en cultos de oración podemos estar soltando verdaderas herejías. Dios el Hijo no dejó de ser divino en su encarnación. Seguía siendo Dios. Pero lo que sucede en la encarnación es un verbo. La asunción de una naturaleza humana. No es que Jesucristo ahora se convierta en hombre, es que Jesucristo, el Dios eterno, agrega a su naturaleza divina una naturaleza humana. Por tanto, en un solo hombre tenemos la deidad y la humanidad. Consiguientemente, ¿cómo puede Jesucristo ser visible si se supone que Dios es invisible? Porque Jesucristo tiene una doble naturaleza. En su deidad, ¿Cristo es visible o invisible? Invisible. Pero en su humanidad, ¿es visible o invisible? Ahí está la respuesta. Entonces, primera pregunta, ¿cómo podemos reconciliar la invisibilidad de Dios con la visibilidad de Cristo? La doble naturaleza de Cristo es la respuesta. La encarnación. Ok, problema número 2. Pastor, ¿qué hacemos con las llamadas teofanías en el Antiguo Testamento? ¿Qué es una teofanía? Bueno, una teofanía es cuando un hombre, o incluso hay mujeres también, ven una especie de figura, una manifestación muchas veces humana de Dios. ¿Cómo podemos entonces abordar este asunto si creemos que Dios es invisible? Jesús, por un lado, nos está diciendo que Dios es invisible, nadie le ha visto, pero luego tenemos a Isaías diciéndonos, en Isaías 6:1, yo vi al Señor sobre un trono alto y sublime. ¿Quién nos está mintiendo? Isaías dice, yo vi a Dios en su trono. Jesús dice, no, nadie puede ver a Dios. Uno de los dos, digo yo, tendría que estar ahora mintiendo. ¿Dónde está aquí el error? Ok, bueno, antes que nada, os comento algo que me llevará a la conclusión. En el caso concreto de Isaías capítulo 6, Isaías vio a Dios el Hijo. Si estudiamos el Evangelio de Juan, yo sé que no hemos tocado todavía este texto, pero más adelante en Juan capítulo 12, Juan citará una porción de Isaías 6, y luego dice, en versículo 41, Juan 12, Juan revela que Isaías vio a Cristo, no al Padre. Dice, Juan 12, 41, Isaías dijo esto cuando vio su gloria, la gloria del Hijo, y habló acerca de él. Y con todo esto, aun los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban. El Espíritu Santo a través de Juan nos enseña que Isaías vio una manifestación del Hijo de Dios, una manifestación preencarnada de Cristo. Isaías no vio a Dios el Padre, no vio a Dios el Espíritu Santo. Por tanto, lo que vemos en Isaías 6 se puede aplicar a las demás teofanías del Antiguo Testamento. Son cristofanías. Y aquí os cito un pasaje muy útil de mi predicador actual favorito, Joel Beeke, que tristemente tiene poco en castellano, pero un pedazo de siervo del Señor. Dice Joel Beeke, las teofanías semejantes a las del hombre anticiparon la encarnación de Dios el Hijo como ser humano. No en carne divina, sino como una persona divina que ha tomado la carne humana en unión consigo misma. Y muchas, sino todas las teofanías en la Escritura eran apariciones preencarnadas de Dios el Hijo. Por tanto, cuando tú te topas con la manifestación de un ángel del Señor y Jacob se dirige al ángel como Dios, no es Dios el Padre, es el Señor Jesucristo. Y Joel Beeke dice que casi todas las teofanías son cristológicas porque hay algunos momentos cuando Dios no se da a conocer como una persona. Estoy pensando sobre todo en el Éxodo, cuando él guiaba al pueblo por medio de dos señales que no eran personales. A ver, ¿alguien me podría decir cuáles eran esas dos manifestaciones de la presencia de Dios? Nube y fuego. Ahora, pregunta para la iglesia. ¿Fue esa nube Dios? Exactamente, no. ¿Fue el fuego Dios? No. Representaban
a Dios. No estaban viendo a Dios, estaban viendo una representación de Dios. Pensad en el bautismo de Jesús, Mateo 3, 16, 17, la voz del Padre, y luego el Espíritu Santo desciende como paloma sobre Jesucristo. Iglesia, ¿es el Espíritu Santo una paloma? ¿Qué va? Las palomas son creadas, no son seres eternos, no son divinos, ¿no? Pero representa, simbólicamente hablando, al Espíritu Santo. Por tanto, ¿qué hacemos con los teofanías? Decimos que son cristofanías, ya que anticiparon la doctrina de la encarnación. Y en segundo lugar, cuando no hay manifestaciones personales, fuego, nube, el fuego no es Dios, la nube no es Dios, indican la presencia de Dios. Os pongo otro ejemplo muy bueno. La semana pasada celebramos la cena del Señor. Espero que no haya ningún católico romano entre nosotros. Pero os pregunto, amados, cuando partimos el pan y el vino la semana pasada, ¿ese pan era literalmente el Señor Jesucristo? ¿Alguien dijo que sí? Menos mal, menos mal. El pan no es literalmente Jesucristo. El vino es literalmente su sangre. No. Entonces, ¿qué son el pan y el vino? ¿Qué importancia tienen? Representan, ahí está. Entonces, pensad en el fuego, pensad en la nube, pensad en el pan, pensad en el vino. Representaciones. Por favor, no confundamos el pan con Jesucristo. No confundamos el vino con su santa sangre. Son representaciones. Por tanto, ahí tenemos la respuesta a la segunda pregunta. Las teofanías no son imágenes visibles del Padre, sino que son cristofanías. Y también, en cuanto al fuego, en cuanto a la nube, son representaciones de Dios. Y ahora la tercera pregunta. ¿Qué hacemos con toda esta cantidad de textos, sobre todo los libros poéticos, que hablan sobre las partes del cuerpo de Dios? Perdón. Las partes del supuesto cuerpo de Dios. Hay que hablar con más precisión. Os leo algunos ejemplos. Número 6, 25, la oración sacerdotal. El Señor haga resplandecer su rostro sobre, pues Dios tiene rostro. Luego tenemos otro ejemplo de Deuteronomio 11, 12. Están sobre la tierra los ojos del Señor tu Dios desde el principio del año hasta el fin. O sea, Dios tiene ojos, según Deuteronomio. Tiene rostro, tiene ojos. Y luego 2 Reyes 19, 16 dice, inclina, oh Señor, tu oído. Oye, abre tus ojos y mira. Dios tiene oído, Dios tiene ojos, Dios tiene diestra, según el Salmo 63, 8. ¿Qué hacemos con todos estos textos? Pues voy a contestar con una cita de nuestro querido hermano, el teólogo holandés Louis Berkhoff, el cual dice lo siguiente. La Biblia sí habla de las manos, los pies, los ojos, los oídos, la boca y la nariz de Dios, pero al hacerlo, habla de él, a ver si lo puedo pronunciar bien, antropomórfica y figurativamente, puesto que él trasciende nuestro conocimiento humano y de él solamente podremos hablar en forma de tartamudos al estilo de hombres. Por tanto, lenguaje antropomórfico es cuando la Biblia usa descripciones humanas para hablar de Dios, pero no se deben interpretar literalmente. Son expresiones poéticas para ayudarnos en nuestra debilidad. Por ejemplo, tú tienes ahí una bebé, ¿verdad? Yo nunca he visto un padre hablar con su bebé diciéndole, hey, ¿cómo estás? ¿Quieres algo para comer hoy? No, un padre no habla así a su hija. Cuando se fija en su hija de un par de meses, le dice, cuchicu, agigigi, ¿a qué te como? ¿A qué te como? ¿Verdad? Habláis así. Hasta los hermanos más serios de la iglesia nos podemos hablar así. Incluso los que no tenéis un sentido de humor, habláis así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos estamos adaptando a su lenguaje. Y esto es lo que pasa con lenguaje antropomórfico. Dios, por así decirlo, nos está hablando como si fuéramos niños para que apreciáramos estas facetas de su hermoso carácter. Mira, Grace ya tiene sus 2 añitos. Ayer yo siempre repaso las predicaciones antes de subir al púlpito y Agota había salido con Chloe a algún lado. Yo estuve con Grace, estaba en mi cuarto conmigo, puse a Grace en la cama, saqué el sermón y me puse a predicarle a Grace.
tiene sus 2 añitos, no tiene un par de meses, y Grace estaba partiendo de la risa. Porque claro, ahí estoy hablando con Grace como un hombre, como estoy hablando a vosotros, y claro, esto no funciona. Cuando yo hablo con Grace, claro, no le hablo ahora con una niña de 2, 3 meses, pero ella tiene su lenguaje y yo me acomodo, me adapto a su lenguaje. Pero claro, ahí era un buen ejemplo. Le predico a Grace y se está partiendo. Porque, de nuevo, es ese lenguaje que Dios utiliza para ayudarnos en nuestra debilidad. Por tanto, debemos interpretar dichas expresiones de forma metafórica poética. Por ejemplo, lee ese libro de Cantares. Cantares 1:13 dice: mi amado es para mí un manojito de mirra. Sí, la hermana Isabel dice que Nicolás es su manojito de mirra. Si tú interpretas a Isabel de forma literal, estás mal de la cabeza, tienes un problema mental. Nicolás no es un manojito de mirra. Nadie se enamora de un manojito de mirra. Bueno, hay gente que se enamora de caballos y gatos y a lo mejor van a bloquear el sermón ahora de YouTube por decir eso, ¿no? Pero hermanos, por favor, no debemos interpretar manojito de mirra de forma literal. Es lenguaje poético. Está expresando una verdad de que su amor emite un olor fragrante, hace que su corazón baile, ella siente el romanticismo, etc. Es en esta manera que debemos interpretar dichas expresiones poéticas. Por tanto, queridos hermanos, cuando leemos textos tales como diestra, ojos, manos, oídos, etcétera de Dios, es lenguaje figurativo, lenguaje antro, por cierto, proviene de hombre, antropos, es lenguaje en forma, morfos, de hombre. No hay que interpretar dichas expresiones literalmente. Entonces hemos respondido, creo que satisfactoriamente, a 3, objeciones. Si Dios es invisible, ¿cómo puede Jesús ser visible? Encarnación. Encarnación. Número 2, si Dios es invisible, ¿qué hacemos con los teofanías? Pues eran cristofanías. Número 3, si Dios es invisible, ¿cómo puede tener brazos, manos, oídos, bla, bla, bla? Pues, hermanos, lenguaje poético, antropomórfico, figurativo. Ahí están las respuestas. Ahora, algunas aplicaciones a la iglesia en cuanto a este tema de la invisibilidad de Dios. Es importante no solamente estudiar la doctrina, sino aplicarla a nuestro corazón. Número 1. Como iglesia, pues, si Dios es invisible, debemos en esta vida vivir por fe. Vivamos por fe, no por vista. Escrito está, 2 Corintios 5:7. Por fe andamos, no por vista. En esta vida tú nunca vas a ver a Dios el Padre directamente. En este mundo, tú verás a Dios, si me permites la expresión, tú verás a Dios por medio de tus oídos. Suena rara la frase, pero es así. La fe es por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra. Por tanto, como creyentes, hasta que no estemos en la tumba, hay que vivir por fe. Fe en la palabra predicada. Lo más importante que un cristiano puede hacer es lo que estáis haciendo en esta mañana. Sentándoos para recibir la predicación de la palabra de Dios. De esta forma veis al Señor. No directamente, pero sí por medio de los oídos. Pensad, por ejemplo, Moisés. Señor, muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria. Dios, dice la palabra de Dios que Moisés vio algo de sus espaldas, que también interpretamos cristológicamente, pero lo más importante de aquella manifestación no fue la espalda del Señor, fue lo que Dios predicó a Moisés a continuación. Éxodo 34:6, que Doris también tiene este versículo memorizado. ¿Puedes decírnoslo, hermana? Amén. Entonces, ¿qué aprendemos de la lección? Aquí está Moisés. Muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria. ¿Qué hace el Señor? Le predica un sermón. Le predica. Le da un mensaje audible que él tiene que creer a través de la fe, y por medio de sus oídos ve la gloria divina. ¿Cómo va la iglesia a ver la gloria de Dios en nuestros días? Pues a través de la proclamación de la palabra de Dios. Entonces tú estás diciéndole, Señor, muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria. Él te dice, fíjate en mi palabra. Fíjate en mi palabra, Jesucristo. Él es la expresión de mi gloria. Fíjate en mi palabra escrita, porque ella es
escrita por inspiración del Espíritu Santo. Si tú quieres ver la gloria de Dios el Padre, presta atención a Dios el Hijo, revelado en la Sagrada Escritura. Vive por fe, vive por el oído, no por vista. Segunda aplicación para la iglesia. Esto va a doler más. Si nuestro Dios es espiritual, tienes que alejarte de la idolatría. Concretamente, idolatría material. Si Dios es invisible, tienes que buscar las cosas invisibles, no las cosas de este mundo. Dios nos libre como iglesia de tener a personas entre nosotros que están literalmente deificando el dinero, deificando sus posesiones. Gente dispuesta a levantarse a las 5:30 de la mañana, de lunes al sábado, para ir a currar y ganar más dinero. Pero el día domingo no quieren saber nada de Dios, o incluso llegan tarde al culto. Hermanos, no debemos nunca colocar las cosas materiales por encima de la voluntad de Dios. Cuidado también en nuestros días, sobre todo jóvenes, con la deificación de vuestros cuerpos. Los hombres tendemos a gloriarnos en la fuerza. Las damas tienden a gloriarse más bien en la estética, en la apariencia, en la belleza. Mucho cuidado con esto. Incluso no solamente los jóvenes, ¿no?, que están sacándose selfies cada 2x3, ¿no? Yo, mi imagen, yo. Incluso hay personas ya mayores entregándose a esto. Cuidado con deificar el cuerpo. Cuidado con poner tu mirada en las cosas de abajo, las cosas de la tierra, las cosas de este mundo. El tema que me viene a la mente siempre, el móvil. El móvil en nuestra generación, hasta los adultos, ¿no? Hasta algunos dan vergüenza. No pueden estar 5 minutos sin tener el móvil en la mano. Y si pasa más de 10 minutos con el móvil, se enfadan, se ponen mal, de mal humor y empiezan a insultar a la gente. Hermano, si tú estás así, tienes una atadura, tienes una adicción y tienes que arrepentirte. El móvil ahora se ha convertido en un Dios, hermanos. Cuidado con la deificación de las cosas materiales. Os cito Colosenses 3:1. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Entonces, no es malo utilizar cosas materiales, pero las cosas materiales se han de subordinar a la voluntad del Señor. Y si llegas a deificar cualquier cosa material en detrimento de Dios, estás en pecado. Estás portando como si fueras un pagano. Que la doctrina de la invisibilidad de Dios te recuerde hoy que es idolatría deificar lo material, incluso si es nuestro cuerpo, etc. Y número 3, tercera aplicación para la iglesia. Si nuestro Dios es invisible, debemos adorar a Dios con pureza de corazón. Os cito de nuevo Juan 4:24. Dios es espíritu, y por tanto los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces Dios quiere en tu vida personal adoración sencilla. En nuestra iglesia local Dios quiere adoración sencilla. Nosotros no necesitamos ceremonialismo, no necesitamos luces multicolor para manipular emociones, ni la frase nueva es crear atmósfera. No necesitamos bajar las luces, no necesitamos un mega equipo de alabanza. De hecho, fijaos en lo que voy a decir ahora. En esta iglesia ni siquiera hace falta un equipo de alabanza, porque bíblicamente hablando, el equipo de alabanza es, sí Señor, nosotros somos el equipo de alabanza. Para que haya una verdadera iglesia hace falta la escritura y hace falta una disposición de adorar al Señor en el nombre de Jesucristo. Ya está, hermanos. No hacen falta tantos instrumentos ni máquinas de gas. ¿Te acuerdas, Gustavo? Estuvimos en un culto, por poco tuvimos un infarto, sacaron una máquina echando gas por todos lados. ¿Esto qué es? Esto es, hermanos, no adorar en espíritu y en verdad. No necesitamos objetos externos. El romanismo es eso, ¿no? Rosarios, vírgenes, imágenes, agua bendita, incienso, etc. Thomas Watson una vez dijo, la verdadera agua bendita no es la que rocía el Papa, sino aquella que destila de los ojos del arrepentido. Amén. Es a nivel personal que necesitamos adoración desde el corazón. No necesitamos ceremonialismo, no necesitamos crear una atmósfera. Lo que hace falta es un corazón en sintonía con el Señor. Y a nivel congregacional, ¿qué hace falta en nuestra iglesia? Es eso, oración,
alabanza de la iglesia, predicación de la palabra, celebración de las ordenanzas y ya está. ¿Por qué complicarnos la vida? Porque vamos complicándonos la vida y los cultos se vuelven totalmente insoportables, ¿no? O sea, cultos ya de 3 horas llenas de cosas que realmente no glorifican al Señor. Así que iglesia, Dios es invisible, por tanto en primer lugar, vivamos por fe. En segundo lugar, no deificamos lo material. Cuidado con el móvil, cuidado con los selfies, cuidado con el dinero. Hermanos, cuidado con los músculos. Damas, cuidado con buscar solamente belleza. Cuidado con esto. Y número 3, si Dios es invisible, adoremos en espíritu y en verdad. Amén. Ok. Nadie ha visto a Dios. El pastor no ha visto a Dios. Gustavo no ha visto a Dios. Pero hay alguien que sí ha visto, y voy a ofrecer otra interpretación de ver en un momento. Hay alguien que sí declara que él sí ha visto a Dios. Y esta persona se llama Jesucristo. Volvamos a nuestro texto. Aquí entramos en el segundo punto. Y este segundo punto es más breve que el primero. Dice versículo 46. Sino aquel que vino de Dios, es decir, Jesucristo, no es que alguno haya visto a Dios, ni el pastor, ni Gustavo, ni Jessica, sino aquel que vino de Dios. ¿Quién es aquel que vino de Dios? Jesucristo. Este ha visto al Padre. Bien. Ok, ¿cuál es el problema? El problema es que tú y yo vivimos en el siglo XXI. Tú y yo leemos la Biblia y por nuestra cultura, por nuestro contexto, por nuestro, digamos, distanciamiento del texto, perdemos el impacto. Perdemos muchas veces este choque, ese terremoto que está ahora mismo produciéndose. Porque tú lees este texto, Juan 6:46, y piensas, pues muy bien. Y sigues con el versículo 47. Y no te paras a pensar en realmente lo que está pasando aquí. Voy a pediros que hagáis algo. Disimulad. Sois actores y ahora sois galileos del primer siglo. Yo represento el papel del Señor Jesús, un varón treintañero, predicador itinerante. Vosotros tenéis vuestras tradiciones, ¿verdad? Estáis formados todos en el Antiguo Testamento. Pensáis como judíos. Y yo acabo de deciros la primera cláusula del versículo 46. Nadie ha visto a Dios jamás. Yo creo que todos en el culto vais a decir amén. Estaréis de acuerdo conmigo, sois galileos y conocéis las escrituras, habéis leído a Job, los salmos, etc. Sabéis que Dios es invisible. Ahora, hasta ahora estáis todos conmigo. Pero ahora, fijaos en lo que voy a soltar. Pero aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. ¡Pum! Acabo de mataros. Es que ¿cómo puedo yo, un treintañero palestino, predicador itinerante, dirigirme a una comunidad judía, decirles que yo he visto a Dios el Padre? No estamos hablando de un sabio del oriente de 80 y pico años, un joven, 30 años, ¿no? Diciendo, nadie ha visto a Dios, pero yo sí. Hermanos, si no somos nacidos de nuevo, tenemos que llegar a la conclusión de que este nazareno es un lunático, que está loco. Hay que ingresar a Jesús Nazareno. ¿Cómo puede decir yo he visto a Dios? O tiene un ego titánico. ¿Cómo puede creerse como superior a toda la raza humana? Intentad pues pensar, hermanos, en el efecto de estas palabras del Señor Jesús. Aquí estamos cómodos con el aire acondicionado, disfrutando el mensaje. Pero meteos en la piel, en las sandalias, en la ropa de esa gente escuchando la predicación. Jesús dice, yo sí he visto a Dios. Jesús entonces aquí está haciendo algo que ha hecho a lo largo del sermón. Hemos estado varias semanas estudiando Juan 6 y voy a leeros algunas frases sueltas de su sermón que hemos estudiado que indican que él es mucho más que un mero ser humano. Primer texto, Juan 6, 26. Jesús dice, me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan. Aquí vemos que Jesús es omnisciente. Él sabe la razón por la cual la multitud se presenta ahí.
Vosotros estáis aquí porque queréis desayunar gratis. Queréis más panes, queréis más peces. Él leyó sus corazones porque él era más que hombre. Eso está en Juan 6, poco antes hay, en el versículo 26, mismo sermón. Segundo texto del sermón. Trabajad por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Jesús dice entonces que Él otorga vida eterna. ¿Cuál ser humano, quién entre nosotros puede otorgar vida eterna? El pastor no te puede salvar, la iglesia no te puede salvar, pero Jesucristo aquí una vez más se identifica como Dios. Tercer texto del sermón. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Jesús está diciendo, yo soy el objeto de la fe salvadora. Tenéis que creer en mí. Imaginaos, hermanos, si yo me pongo a decir ahora mismo, Israel, si quieres ser salvo eternamente, cree en mí. Hermanos, a lo mejor alguien me pondría una denuncia o hablaríais con Ferede para quitarme las credenciales. ¿Cómo puedo yo exigir que mi iglesia crea en mí para tener vida eterna? Pero Jesús lo dice. Él dice literalmente, yo soy el objeto de la fe. Tenéis que creer en mí. Siguiente pasaje que enseña que Cristo es más que hombre. Versículo 35. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que a mí cree no tendrá sed jamás. Pedro puede decir esto. Pablo puede decir esto. Israel puede decir esto. Desde luego que no. Cristo sí, porque Él es Dios. Siguiente, versículo 38. Yo he descendido del cielo. Hasta ahí. ¿Cuántos de nosotros hemos descendido del cielo? Ni siquiera mi ángel Agota, Yo sé que es guapa y todo lo que quieras, pero Agota no ha descendido del cielo. Nació en el 94, ¿verdad? Ella es un ser humano y no hay nadie aquí que haya descendido del cielo. Pero Cristo sí, porque Él es más que hombre. Siguiente texto, versículo 39. Esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierde yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Qué hace Jesús que ningún ser humano puede hacer? Resucitar a todos en el día postrero. Por favor, este joven treintañero está loco, está enloquecido. Con razón quiere linchar al Señor porque no tienen ojos del Espíritu Santo. Llegaríamos nosotros a la misma conclusión. Siguiente pasaje, el penúltimo, versículo 40. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Dos cosas, una vez más, yo soy el objeto de la fe salvadora. Creéis en mí, seréis salvos, y yo os resucitaré. Yo soy Dios, yo soy Dios. Y el último, 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, observad, amados, antes del versículo 46, es como si Jesús estuviera provocando a la gente, provocando. Y ahora de repente cita, o bueno, dice categóricamente, nadie ha visto a Dios, y yo sí. Por novena vez, en cuestión de un sermón, se declara Dios. Ahora veis, hermanos, la necedad que hay en la teología liberal, que enseña que la deidad de Jesús es un invento de Pablo, es un invento de la iglesia primitiva. Hermanos, Jesucristo es quien más testifica de su propia deidad. Él es Dios. Y si tú crees en Cristo, pues tienes que aceptar que Él es Dios sobre todas las cosas. Él te lo está diciendo hoy. Ahora, ¿qué hacemos con este verbo ver? Jesús está diciendo, yo he visto al Padre, pero hemos aclarado en el primer punto que Dios es invisible, que Dios es espíritu, Dios es incorpóreo, inmaterial, por ende es imposible que alguien le vea. Creo que podemos interpretar el verbo ver como conocer. Así explicaron los padres de la iglesia la interpretación de este verso, y voy a ofreceros un par de textos paralelos en los sinópticos. El primero está en Lucas 10:22. ¿Cree que está aquí? Sí, muy bien, en efecto. Dice Jesús, nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Jesús dice, nadie conoce al Padre. El único que conoce al Padre es el Hijo, Jesucristo. O sea, veo aquí un texto paralelo. Y el segundo texto sinóptico, Mateo 11:27, dice,
Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Por tanto, en ambos textos sinópticos, Jesús está diciendo que nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y entiendo que esta es la forma de interpretar Juan 6:46. No debemos interpretar el ver de manera visible, puesto que Dios es invisible. Pero Jesucristo tiene un conocimiento perfecto del Padre porque Él es Dios. Poneos a pensar. Cristo, antes de nacer, es el Verbo, el Logos, el Hijo eterno de Dios. Él es Dios en el pleno sentido de la palabra. Por tanto, su conocimiento es infinito. Él no es como nosotros. Nosotros solamente entendemos a cosas finitas. Pero Dios el Hijo puede conocer a Dios el Padre perfectamente porque Dios el Hijo es infinito. Su conocimiento es magistral, es perfecto, sin medida. Por tanto, Dios el Hijo conoce perfectamente al Espíritu y conoce perfectamente a Dios el Padre. En este sentido, Él ve al Padre. No en el sentido literal, ya que Dios es invisible, nadie puede ver a Dios, pero ve a Dios en el sentido de conoce cabalmente a Dios, cosa que es imposible para nuestra raza humana. Y esto nos hace pensar de nuevo en el prólogo. Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, le ha dado a conocer. Ya que el Hijo conoce al Padre, Él tiene autoridad para impartir dicho conocimiento a los demás. Interesantemente, a nivel lingüístico, cuando dice Juan que Cristo da a conocer al Padre, aquí tenemos la palabra castellana exégesis. Exégesis, como sabéis, si estudiáis la palabra, ¿verdad? Se trata de extraer el jugo de un texto bíblico, extraer de la mina de la escritura el oro, la plata, el bronce que está ahí dentro. Cristo pues es la exégesis del Padre. Todo lo que el Padre es invisiblemente, lo vemos a través del Hijo de Dios Jesucristo y en su encarnación. Por tanto, no es que Dios el Padre sea visible. Lo que pasa aquí es que Dios el Hijo conoce perfectamente al Padre debido a su omnisciencia, y a que Él conoce perfectamente al Padre, puede dar a conocer al Padre al público. Y por eso tenemos textos como el que antes cité, Colosenses 1:15, Cristo es la imagen del Dios invisible, y Hebreos 1:3 que dice, Cristo es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Pero para mí mi texto favorito para expresar esta realidad de que en Cristo vemos al Padre es Juan capítulo 14. Y cuando digo el nombre Felipe, creo que la mayoría enseguida vais a identificar ya la conversación que tengo en mente. Vamos a ver en esta conversación que Cristo dice que Felipe ha visto al Padre, pero literalmente hablando no ha visto al Padre. Lo que pasa es que ahora conoce al Padre por medio del Hijo. Muy por encima, un día Felipe dice a Cristo, Juan 14:8, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe está pensando como Moisés, términos literales. Quiero ver algo. Jesús entonces dice, con estas palabras conocidas, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como dices tú, muéstranos al Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme, yo soy en el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. ¿Veis lo que Jesús acaba de decir? Él ha dicho a Felipe, tú has visto al Padre. Pero no debemos interpretar el verbo ver aquí en términos literales, porque Felipe no ha visto literalmente a Dios. Lo que pasa es que Felipe conoce al Padre por medio del reflejo del Padre, y ese reflejo físico del Padre es el Señor Jesucristo. Vemos pues cómo reconciliamos estas supuestas contradicciones en la Biblia. Cuando Cristo habla de ver al Padre, está hablando de conocer al Padre.
Cuando dije Felipe ha visto al Padre, está hablando de que Felipe conoce al Padre por mediación del Señor Jesús. Por tanto, en esta mañana podemos sacar dos grandes verdades del sermón. La primera verdad, Dios es invisible. Y la segunda verdad, que Jesucristo es el mediador perfecto y todo suficiente entre el Dios invisible y los hombres visibles. Porque en Jesucristo tenemos la unión de lo invisible con lo visible. Por tanto, si tú me dices a mí que crees en Dios, pero no crees en Jesucristo, eres un mentiroso. Eres un idólatra. Yo sé que el Papa en Irak dijo públicamente, no me acuerdo el mes, fue febrero, él decía los judíos, los musulmanes, los cristianos, todos tenemos el mismo Padre. No. Porque cuando Pablo dice que somos hijos de Dios, él aclara que somos hijos de Dios y hijos de Abraham por medio de la fe en Jesucristo. Por tanto, si no tienes fe en Jesucristo, por más judío, por más musulmán que seas, no tienes a Dios por Padre. Bien decía Martín Lutero, la persona que se dirige al Padre sin la mediación del Hijo es un idólatra. No me hables a mí de Dios si no estás en el Señor Jesucristo. Segundo de Juan 1:9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Pero el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces, ¿por qué pensáis que yo como pastor invierto tanta energía y sudor en enseñaros sobre la verdadera identidad de Jesús? Porque yo entiendo que vuestro bienestar eterno depende de cristología, de creer lo que enseña la Biblia sobre la persona de Jesús. Por eso no tengo interés en predicaros mensajes humanistas, mundanos, apelando a vuestro ego. Yo quiero que creáis correctamente en Cristo. Porque si no tenéis una fe correcta en el Señor Jesús, no seréis salvados. Por eso los testigos de Jehová no van al cielo. No creen en la deidad de Jesús. Jesús dice categóricamente, Juan 8:24, de cierto os digo, si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados, amados. El asunto de cristología es una cuestión de vida o de muerte. Y por tanto debemos tener celo por la doctrina del Señor Jesús en nuestra iglesia local. Por tanto, iglesia, no hay acceso al Padre si no es a través del Hijo. Y por eso, amados, tenemos que predicar a Cristo. Por eso tenemos que orar siempre en el nombre de Jesucristo. Sé que suena feo, pero para que os quedéis con la idea, una oración al Padre sin fe en Cristo, tal oración da náuseas al Padre. Le resulta asquerosa tal oración. La única oración que es agradable como incienso delante del Padre es oración ofrecida en el nombre de Jesús. Porque el mérito es de Cristo y fuera de él no hay ningún ser humano digno de aproximarse al trono de Dios. Por tanto, hermanos, prediquemos a Cristo, oremos en el nombre de Cristo. Si estamos en una iglesia donde el predicador no nos habla del Señor Jesús, es como ir a un hospital sin medicina. Es como ir a una panadería y no encontrar pan. Es como entrar a una chuchería y no encontrar chuches, ni chicle, ni caramelos, ni nada. Una iglesia sin un púlpito entregado a la gloria de Cristo no sirve para nada. No está cumpliendo con su función. Prediquemos a Cristo. Oremos en el nombre de Cristo. Evangelicemos en el nombre del Señor Jesús. Cuando yo nací de nuevo, se puso de moda esta idea de que, bueno, no hace falta predicar el Evangelio. Lo que necesitamos hacer a la hora de evangelizar es contar nuestro testimonio. Y lo que debemos hacer es ser más relevantes, ser más cercanos, y hablamos con el incrédulo sobre nuestro testimonio de conversión, y así Dios obrará. No, hermanos. No es que estemos en contra de testimonios. Son bellos, aleluya. Pero si tú tienes solamente 2 o 3 minutos con un incrédulo y tienes que escoger entre tu testimonio personal de salvación y el Evangelio de Jesucristo, es tu deber proclamar el Evangelio.
Porque tu testimonio no es poder de Dios para salvación. El evangelio de Jesucristo es poder de Dios para salvación. Anunciemos a Cristo crucificado y Cristo resucitado. Y si tienes más tiempo, comparte tu testimonio personal también. Pero amados, en todas las cosas, cristocentrismo, alabanzas cristocéntricas, oraciones cristocéntricas, predicaciones cristocéntricas, evangelización cristocéntrica, y esto da gloria al Padre. A veces venimos a la iglesia pensando en recibir, ser el centro de atención, yo, pero cuando somos maduros y santificados, venimos a la iglesia con el fin de dar a Dios, ofrendar al Señor, alabar a Dios. Y si tú has entrado hoy en la iglesia con esta pregunta en tu corazón: Padre, ¿cómo puedo hacerte feliz? ¿Cómo puedo darte gozo? ¿Cómo puedo hacer que tu corazón hoy se alegre? La respuesta es exaltar a Cristo. Exaltar, levantar, dar gloria al Señor Jesús. Y para el Padre, tal culto enfocado en su Hijo es como café. Cuando despiertas por la mañana, ¿verdad, Ramón? El olor de Nescafé entrando en la habitación. Es como el pan, recién sacado del horno. Como la hierba recién cortada. Como el mar cuando estás ahí caminando por la arena. Este olor es agradable al Padre. Dios el Padre se deleita en las iglesias que dan la centralidad en todas las cosas al Señor Jesús. Dios el Padre y Dios el Espíritu quieren glorificar a Dios el Hijo. Y fijaos en algo para acabar el sermón de hoy. Ya que Dios ama tanto al Hijo, estás aquí tú sentado en esta mañana. Tú en esta mañana eres salvo y perteneces a Jesucristo, no según tu magnífico libre albedrío. Tú eres un regalo de Dios el Padre a Dios el Hijo. En la eternidad, Dios el Padre te dio a su Hijo. Y Dios el Hijo vino al mundo para dar su vida de rescate por tus pecados y resucitó para tu justificación. Tú eres, pues, en esta mañana aquí sentado, como creyente en Cristo, tú eres un regalo de Dios el Padre a Dios el Hijo. Esto significa que no solamente nuestra vida eclesial, nuestra vida personal hayan de girar en torno a Cristo, sino que nosotros mismos somos la prueba de que Dios el Padre quiere dar la centralidad a Cristo en todas las cosas. Tú eres una manifestación de la gloria salvadora del Señor Jesús. Y Dios el Padre se deleita en ti porque eres de su Hijo. Perteneces a su Hijo. Y Dios el Padre dice a su Hijo antes de la fundación del mundo: ¿quieres saber cuánto te amo, amado Hijo mío? Pues yo te voy a regalar santos en Almería. Vivirán para alabarte y servirte todos los días de su vida. Así te amo, Hijo. Y es más, te voy a regalar santos de Alicante, Murcia, Cartagena, Granada, Málaga, Córdoba, Sevilla, Cádiz, Huelva y más allá. Hijo mío, yo te amo tanto que te voy a dar las naciones por herencia. Todo tuyo, porque tú eres perfecto, porque tú eres incomparable, porque tú eres mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Y este culto cristiano hoy, en esta mañana, ha existido gracias al Padre, porque Él ha querido dar más gloria a su Hijo entre nosotros en esta reunión. Oh, hermanos, gloria a Dios. No perdáis de vista lo que está sucediendo en esta mañana en la esfera invisible. No te fijes en el vestido de tu hermano, en las gafas de la hermana. Fíjate en lo invisible. Ve a través de la fe como Dios el Padre en este culto está dando gloria y honor a su unigénito Hijo de Dios, Jesucristo. Y para complementar lo que os dije la semana pasada en cuanto a la seguridad de la salvación, ¿qué pedazo de seguridad es esta? Tú estás en las manos del Padre. Él ha jurado con un decreto eterno darte a su Hijo. Entonces yo te pregunto, ¿quién te va a arrebatar de la mano del Padre?
Dios el Padre juró entregarte a su Hijo, por tanto nunca perderás tu salvación. No se trata de tu voluntad, no son tus obras, no es por tu magnífica vida de oración, no, es la fidelidad del Padre, el cual no miente, no engaña, y aquel ha querido entregarnos a su Hijo, seremos entregados al Hijo sí o sí. Oveja del Señor, descansa, reposa y da gloria al Dios que habita en luz inaccesible. Amén y amén. Acabamos recapitulando y luego oraremos al Padre en el nombre del Hijo. Primer punto hoy, tú no ves. Hemos visto que en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, que Jesús enseña que Dios es invisible. Surgieron tres dudas. ¿Qué hacemos con la visibilidad de Jesús? Dijimos que Cristo tiene dos naturalezas, por eso es visible. Número dos, ¿qué hacemos con las teofanías? Dijimos que las teofanías son en realidad cristofanías, y las manifestaciones de Dios que no son personales, fuego y nube. No debemos confundir las señales con Dios, como no debemos confundir el pan y el vino con el Señor Jesús. Tercer problema, a ver si me acuerdo, ¿qué hacemos con la nariz de Dios, el rostro de Dios, la diestra de Dios, los ojos de Dios, etcétera? Es lenguaje antropomórfico. Pensamos en un bebé, pensamos en Grace en mi cama recibiendo la predicación de la palabra, partiéndose de risa. Dios nos está hablando en términos que podamos entender. Y tres aplicaciones para la iglesia: vivamos por fe, no por vista. Vivamos por el oído, la predicación de la palabra. No hace falta ceremonialismo. Aplicación número dos: cuidado con la idolatría material. Cuidado con deificar el dinero, tu cuerpo, etc. Y número tres: si Dios es invisible, adoremos desde el corazón. No necesitamos las manifestaciones externas, luces bajadas, máquinas de humo, etc. No hace falta un corazón bien dispuesto que glorifique a Dios en el nombre de Cristo. Y número dos: hemos visto que hay un ser humano que sí ha visto al Padre, que sí ha visto al Padre en el sentido completo de la palabra, y he procurado enseñar que ver, según los textos paralelos, significa en realidad conocer, porque claro, Dios es invisible, por tanto no puede ser visto por nadie. Cristo conoce al Padre perfectamente, porque su conocimiento es infinito, y por tanto Él tiene dicho conocimiento, y ahora como mediador, Él nos regala dicho conocimiento. Y si no fuera por el Hijo, nadie aquí tendría acceso al Padre, pero por medio de Cristo podemos conocer al Padre, y este conocimiento es vida eterna. Y de hecho hay un verso muy lindo que resume muy bien lo que acabo de decir. Juan 17, versículo 3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Por tanto, la iglesia conoce al Padre por mediación del Hijo. Gloria al Señor. Así que hoy, si acabamos diciendo: Padre, enséñame tu gloria, muéstrame tu gloria, Él te contesta diciendo: fíjate en mi Hijo, fíjate en Cristo, fija tus ojos en Cristo, ahí está mi gloria claramente revelada. Seamos cristológicos para la alabanza del Padre, y la iglesia de Dios dice amén. Aleluya. Oremos al Dios invisible en esta mañana. Aleluya, Señor.